Y el rol que vimos la semana pasada fue el rol del esposo de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, para ese rol habíamos buscado Efesios, y yo les invito a abrir sus Biblias para refrescar un poco la memoria. Efesios capítulo 5. Efesios 5, vamos a ir al versículo 25. Efesios 5, 25. 5:25 y dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, lo que habíamos visto, que para poder entender cómo es ese tipo de amor, pues tuvimos que hacer un recorrido un poco detallado, aunque es insuficiente en realidad. Hay que estudiar los 4 evangelios como para poder hacernos una idea más compleja de cómo Cristo amó a la iglesia, ¿no? Entonces, es importante que siempre que leamos los evangelios, porque es una lectura que nos gusta mucho, ¿no? Cada vez que usted vea cómo Cristo amó a los discípulos, al pueblo de Israel, cómo Cristo predicaba, sanaba, enseñaba, todo eso está relacionado al hecho de cómo Cristo amó a la iglesia. Esos son los ejemplos que estuvimos viendo, cómo el Señor oraba por ella, me refiero por la iglesia, ¿no? Oraba por ella, sufrió incomodidades, sufrió dolor, golpes, azotes, sangró por ella y murió por ella, ¿no? En términos generales. Entonces el Señor nos dio ese ejemplo. Entonces ahora vamos a ver el versículo 26, que también tratamos de conocer un poco más. El versículo 26 dice, comienza con la palabra para, que es importante. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, el primer versículo, el 25, habla de lo que el Señor hizo. Y cuando comienza el versículo 26 dice para. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos da una razón. ¿Por qué la amó así? Tiene un porqué, tiene una razón. Para santificarla. Entonces, Él la adquirió a precio de su propia sangre, ¿no? Y podemos ver ejemplos en la Biblia de hombres que trabajaron o dieron algo por su esposa. En el pasado eso era una práctica, ¿no? Dar algo para recibir a su esposa, ¿no? ¿Se acuerdan del tema de la dote, ¿no? La dote que antes se entregaba y se negociaba para poder recibir a la esposa. Entonces el Señor dio su dote, su propia sangre fue su dote, para tener su esposa, su novia, y el propósito era santificarla. Y habíamos visto también que el hecho de santificarla era ponerla en un lugar especial, algo solo para Él. El Señor quiere tener una relación en la que nadie más intervenga, que no haya ninguna influencia externa de Satanás ni del mundo. Entonces Él quiere una relación así. Y eso es lo que nos está mostrando en este pasaje a nosotros los esposos también. Que cuando nos casamos con nuestras esposas, las estamos santificando en el hecho de que ya ella no está disponible para nadie más, ¿no? Ella ahora solo pertenece a su cónyuge, su esposo, y el esposo a la esposa, ¿no? Es una relación santa, una relación aparte que comparten el uno con el otro, y ya no están ninguno de los dos disponibles para nadie más. Entonces han sido santificados ambos en esa relación matrimonial. Y luego agrega el versículo 26 otro dato interesante. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y para entender un poco más este versículo vamos a abrir en Juan 15:3. Porque este versículo a veces se presta para malas interpretaciones. Hay un grupo de personas que dicen que el bautismo salva. Y cuando ven a este tipo de versículos dicen que si usted no se bautiza, usted aún no es salvo. Pero en realidad el lavamiento del agua por la palabra significa que la palabra nos limpia conforme entra en nuestro corazón, ¿no? Es algo que se vierte en nosotros. El bautismo en agua es algo en lo que uno se sumerge.
y representa la muerte y resurrección a una nueva vida. Pero el lavamiento acá es un lavamiento donde entra lo limpio y sale lo malo. Como cuando usted tiene un recipiente con agua sucia y usted empieza a vertir agua limpia, ¿qué va a pasar con el agua sucia? Va a empezar a salir, hasta un momento en el que ya solo queda agua limpia. Ese es el proceso de lavamiento que está hablando aquí la Escritura. Entonces, mire lo que dice Juan 15:3. Dice, el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, se dan cuenta, aquí el Señor está diciendo que el agente limpiador es la palabra. Y por eso se la compara con el agua. Entonces hay una comparación entre la palabra de Dios y el agua. Si alguna vez usted se topa con estos personas que dicen que el bautismo salva, pues ya tiene usted la respuesta de la Biblia. El bautismo no es necesario para salvarse, es necesario para identificarse con Cristo. Pero el lavamiento que habla aquí el versículo es el lavamiento que hace la palabra de Dios en nosotros cada vez que la leemos, cada vez que la memorizamos y cada vez, sobre todo, que la ponemos en práctica. Es un lavamiento que dura toda la vida, mis hermanos. Ahora, el versículo 27 agrega otro aspecto importante. Estamos en Efesios capítulo 5. Dice así, y comienza con las dos palabras, a fin. Estas dos palabras también representan algo importante, porque es un fin, un objetivo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el Señor Jesucristo amó a la iglesia para santificarla, la purificó a través de su palabra, y ahora dice que lo hizo con el fin de presentársela a sí mismo, gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿No? Ese es el objetivo final. Y es todo un proceso en el que se nos detalla la relación entre Cristo y la iglesia. El comentarista William MacDonald, por ejemplo, él lo pone en unas palabras bastante comprensibles. Él dice que aquí se está detallando el pasado, presente y futuro de la relación de Cristo y la iglesia. En el versículo 25 se refleja el pasado, porque Él murió, ¿no? Él murió, ese es el pasado. Y luego dice el versículo 25, el versículo 26 habla del presente, porque dice que es para santificarla. Y usted sabe, mi hermano, que la santificación siempre es algo presente, porque es algo que hay que hacerlo todos los días. Usted no puede santificarse para mañana, ¿me entiende? Usted se santifica para hoy y tiene que mantenerse santo, ¿no? Es una santificación diaria. Por eso habla del presente de Cristo y su iglesia. La está santificando y la está lavando a través de su palabra. Y el versículo 27 habla del futuro, porque dice que se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Entonces, en realidad es una interpretación muy, muy apropiada para que podamos entender estos tres versículos que son bastante importantes de la relación entre Cristo y la iglesia, pero también la relación entre nosotros, los esposos, y nuestras esposas. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque nosotros, si el apóstol está usando este ejemplo, es para que nosotros entendamos que como hombres somos representantes de Cristo frente a nuestra familia. Entonces Él quiere que nosotros tengamos una actitud parecida a Él y actividades parecidas a Él mientras esperamos que venga Él por su iglesia. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. La hemos santificado cuando la llevamos al altar y se casó con nosotros. Nuestra esposa quedó santificada para nosotros. La estamos ayudando en el proceso de purificarse, de lavarse con la palabra del Señor, porque tenemos que enseñarle la palabra del Señor a nuestra esposa, a nuestros hijos. Mientras nosotros recibimos ese lavamiento, también estamos llamados a colaborar en ese proceso con nuestra propia esposa. Y luego, en el versículo 27, que dice que a fin de presentársela gloriosa,
lo que yo puedo interpretar en esto, mis hermanos, es que como maridos, como esposos, nuestro deber es llevar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a ser la mejor versión de ellas. La mejor versión de ellas. Es triste cuando usted ve que una mujer preciosa que llegó al altar bonita, radiante, alegre, pasan los años y decae su figura, decae su semblante, decae su vida, su alegría. ¿Por qué? Porque ese hombre que está a su lado le ha estado dando una mala vida. Entonces, eso no es lo que Dios quiere para una esposa. Dios quiere que el hombre esté haciendo de ella su mejor versión. Y por eso tenemos que participar activamente en eso, amándola, cuidándola, respetándola, enseñándole la palabra de Dios, ayudándola con sus defectos, ayudándola en su conocimiento del Señor, en la práctica de la vida cristiana diaria, mis hermanos. Entonces, eso quería agregar porque la vez pasada no pude terminar la idea de lo que estábamos viendo, ¿sí? Ahora vamos a ver ya de lleno lo que nos toca ver el día de hoy. Y el rol que vamos a ver hoy, mis hermanos, yo le he puesto así: recibir de Dios su mujer y cuidarla de por vida. Recuerden que estamos viendo roles del hombre hacia su esposa. Entonces el rol que vamos a ver hoy día también es recibir de Dios su mujer y cuidarla de por vida. Dice así la palabra del Señor en Génesis. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vamos a leer nuevamente estos versículos para recordarlo, ¿ok? Dice: y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos el cuadro que nos cuenta Génesis. Génesis dice que el Señor trajo a Eva delante de Adán y la hizo para él, la hizo pensando en él. Le entregó su esposa, le entregó su ayuda idónea. Ahora, es interesante, mis hermanos, que a partir de ese momento, Eva era responsabilidad completa de Adán. Aunque estaban llamados a tener una relación personal con Dios, prácticamente podemos ver que ahora Eva era su responsabilidad. Porque Dios no estaba allí recordándole a Eva lo que tenía que hacer, porque esa era la tarea de Adán. Adán tenía que ahora hacerse cargo de su esposa. Mis hermanos, es interesante esto porque a veces incluso los cristianos van al matrimonio pensando que el divorcio es una opción, es una puerta de escape a la cual pueden recurrir en cualquier momento que lo necesiten. Pero eso no se ve cuando Dios instituyó el matrimonio. Miren lo que dice Romanos 7:2. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí se está contemplando que el matrimonio es de por vida, mis hermanos. El matrimonio es de por vida. Es una relación que Dios instituye y Él no quiere que sea interrumpida por nada. Luego vamos a ver también en otro versículo más. Déjeme darle la cita. Mateo capítulo 19. Abra conmigo Mateo capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 3 sobre este tema importante que es no vamos a tratarlo a profundidad, el tema del divorcio, pero sí vamos a dar algunas pautas con respecto a esto, mis hermanos. Mateo 19:3 hasta el 9. Dice así:
El versículo 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, se refiere a Jesús, ¿no? Respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, aquí el Señor está respondiendo. Los fariseos simplemente estaban tentándole para ver si él iba a contradecir la ley de Moisés, porque buscaban más información para poder hablar mal de Jesús. Pero el Señor les responde correctamente, y Él les dice, ¿no? en el versículo 4, dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, en esta palabra, y se unirá, mis hermanos, esta es una palabra importante, porque el original significa pegarse, y la palabra original que se usó allí viene del griego kola, de donde nosotros también sacamos nuestra palabra cola, de pegamento. Entonces se aferrará, se pegará, va a adherirse, literalmente dice va a estar encolado, aferrado. Entonces esa era la parte que le correspondía al hombre y a la mujer, unirse completamente en sagrado matrimonio. Y luego dice el versículo 6 de Mateo 19, dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí está dando el Señor Jesucristo ya su interpretación a la tentación que ellos le habían puesto, ¿no? Y Él está diciendo claramente que lo que Dios juntó, y aquí está usando una palabra parecida, ¿no?, a unirse, pero en realidad esta palabra significa unidos en el mismo yugo o emparejados. Ahora, es interesante que unirse a su mujer es responsabilidad del hombre, ¿sí? Pero juntarlos fue algo que Dios hizo. Por eso dice: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y la idea aquí, la palabra que se usa aquí, es estar emparejados en el mismo yugo, como cuando Dios une a dos personas con un solo propósito. Entonces, mis hermanos, juntar a esta pareja es algo que Dios hace. Cuando el hombre y la mujer vienen delante de Dios, Él aprueba eso y Él bendice el matrimonio. Proverbios 19:14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la esposa o la mujer prudente, ¿no? Entonces podemos ver que el Señor participa activamente en todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Entonces, ¿por qué les insisto en esto, mis hermanos? Porque Dios, el matrimonio fue pensado por Dios. Es algo que está en el corazón de Dios. Por eso debemos darle el nivel de honor suficiente a los matrimonios, porque eso es lo que Dios hace a lo largo de toda su palabra. ¿Se acuerdan cómo dice Eclesiastés, ¿no?, que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto? ¿Por qué? Porque Dios está involucrado en esa fórmula. Él está allí. Él dice: honrosos sean todos el matrimonio. Él no quiere que estemos viviendo en unión libre. Él quiere que el hombre se case con su mujer y vivan legalmente casados y en orden, mis hermanos. Entonces el divorcio no estaba dentro del plan de Dios, mis queridos hermanos. Volvemos a Mateo capítulo 19, versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces el Señor está respondiendo otra pregunta más de los fariseos, y ellos decían: pero si Moisés
nos daba permiso para divorciarnos, ¿no? Ahora tú estás contradiciendo a Moisés. ¿Quién eres tú para contradecir a nuestro gran profeta Moisés? Y el Señor va más atrás de Moisés y les dice claramente que fue por la dureza del corazón de sus padres que Moisés permitió esto, pero que en el principio no era así. Y el versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, mis hermanos, el tema del divorcio entre cristianos sigue siendo de mucho debate. Quizás en algún momento vamos a profundizar un poco más en este tema. Pero aquí básicamente lo que dice el versículo, lo que dice el Señor, es que la única causa para poder aprobar, por decirlo de esta manera, el divorcio es por fornicación. Y fornicación se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual. ¿Ok? Porque la palabra fornicación abarca adulterio, homosexualidad, cualquier tipo de cosa pervertida sexualmente está dentro de la palabra fornicación. Entonces, si la pareja era un pervertido sexual, entonces Dios daba la libertad. El Señor Jesucristo está dando aquí eso como una excepción para poder disolver el matrimonio. Y el Señor está tratando como de poner un poco de orden allí y les dice: ya basta de estar disolviendo matrimonios por cualquier causa, excepto por inmoralidad sexual. Si es que hay algún tipo de pecado grave en el área sexual, pues podrían ser llevados a lo que es el divorcio. Tanto así que el Señor dice que si se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada también adultera. Es decir, que a los ojos de Dios, esos divorcios que hacían ellos por cualquier cosa, porque la mujer le quemaba el arroz o había engordado y no quería verla así, se divorciaba. Para Dios eso no era un divorcio a sus ojos. Él dice: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces la sociedad estaba viviendo en adulterio por esa incorrecta interpretación de lo que tenía que ver con la ley del divorcio en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién era el que aplicaba la ley? Tenían que aplicarlo los mismos doctores de la ley, los fariseos, los sacerdotes, pero lastimosamente no había esa correcta aplicación. Exactamente. Porque había muchos intereses, podríamos decirlo, machistas. Exacto. De por medio. No sé si la ley de ellos más o menos sí. Claro, y esa es la razón por la que el Señor vino a cambiar muchas cosas. Él decía: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿No? Él decía: vamos a dejar a un lado todo lo que ustedes aprendieron porque lo aprendieron mal o se lo enseñaron mal. Pero ahora que yo estoy aquí les voy a enseñar lo que es correcto. Y empezó a través de sus propias enseñanzas a echar abajo todas esas tradiciones humanas. Y mis hermanos, para poder echar abajo el machismo, para poder echar abajo el feminismo, todas estas cosas, se necesita el poder del Evangelio. Porque estas personas que se supone que habían recibido de primera mano la palabra de Dios, la estaban aplicando mal, porque no tenían la sabiduría del Espíritu Santo dentro de ellos para la correcta interpretación, ¿no? Ahora nosotros tenemos, gracias a Dios, la sabiduría del Espíritu Santo que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y nos enseña la correcta interpretación de la Biblia. Bien, vamos a seguir ahora con otro rol al que yo le he llamado establecer un ambiente apropiado para su matrimonio sin influencias externas. El hombre tiene que establecer, mis hermanos, un ambiente apropiado para su matrimonio. Génesis 2:24 dice, una vez más lo cito: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muchos problemas en el hogar ocurren cuando la pareja se casa, sobre todo al inicio de su matrimonio, y se van a vivir con sus padres. Eso es muy común, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en ciudades
caras como esta, donde vivimos, uno dice, bueno, quédense aquí, chicos, por un tiempo para que ahorren, ¿no? Un par de años y se compren su casa. Pero esos 2 años se convierten en 15, 20 años. Y durante todo ese tiempo la pareja ha estado en esa constante fricción con sus padres, ya sea que el esposo vivió con los padres de la esposa o viceversa. Pero lo más sano es que el hombre que ya quiere casarse, que quiere tener su esposa, viva aparte. Sus primeros años de matrimonio en privado con su esposa. Es como tener una luna de miel, mis hermanos, que va a durar bastante tiempo hasta que lleguen los niños, ¿no? Es un sano consejo, es algo que Dios estableció en su palabra, el hecho de empezar el matrimonio de esa manera, solos. Ahora, esto no significa que se van a olvidar de los padres para siempre. Significa que cuando los padres sean ancianos y necesiten una ayuda, pues vamos a honrar a nuestros padres, quizás trayéndolos a vivir con nosotros en nuestra casa o estando pendiente de ellos en su propia casa. Entonces no es un mandamiento para abandonar a los padres, sino un mandamiento para empezar el matrimonio a solas, sin influencias de papá, de mamá, del suegro, de la suegra, del cuñado, ¿me entienden? De la hermana, porque todas esas cosas traen serios problemas al matrimonio, mis queridos hermanos, serios problemas. Yo recuerdo que a veces yo tenía a mi querida madre solo de visita por mi casa y quedaban las consecuencias de la visita. En esos 2-3 días quedaban las consecuencias. Así es. Quedaban las consecuencias por semanas, ¿no? Entonces, yo me imagino lo duro que habría sido tener que vivir en esa situación con mis padres o con los padres de mi esposa. Gracias a Dios, nosotros pudimos vivir desde el primer día de casados solos, solitos. El siguiente rol, mis hermanos, que podemos analizar es ser cabeza de su esposa. Cabeza de su esposa. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mis hermanos, esto es un rol importante para los hombres. Ser cabeza, mis queridos hermanos, es dirigir. Ser cabeza es guiar, pensar, coordinar, calcular, ¿no? Estar allí, pendiente. Ser cabeza no significa ser un tirano o un dictador, ¿no? Porque yo sé, muchas esposas podrán decir que sus esposos las tienen, no merecen estar en ese puesto de autoridad porque a través de las veces que le han quedado mal o que han abusado de ellas, pues están resentidas, están opuestas a esa idea de que su esposo sea su cabeza. Pero mis hermanas, todas las cosas que nosotros vemos aquí aplican en un matrimonio donde ambos están buscando del Señor, ¿sí? Si usted está comparando la Biblia con su matrimonio, seguramente va a ver que muchas cosas no coinciden, ¿no? Entonces usted va a decir, estoy perdiendo mi tiempo aquí porque nada de eso aplica a mi matrimonio, ¿no? Son cosas que yo no practico, mi esposo tampoco. Pero no se trata de eso. Se trata de aprender para en el futuro empezar a aplicar en su hogar. ¿Entiende? Y si se puede, un futuro inmediato, como dice la hermana Ingrid. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Lo que no estamos haciendo, tenemos que empezar a hacerlo. Entonces yo estoy leyendo lo que dice la Biblia de cómo es el matrimonio según la Biblia. No cómo es el matrimonio según la sociedad o según mis padres o según la tradición de los hombres, sino cómo es el matrimonio según la palabra de Dios. Y el hombre tiene que ser cabeza. La cabeza
no abusa, ni desprecia, ni daña al cuerpo, ¿no? La cabeza, ¿qué es lo que hace? Piensa qué es lo mejor para su propio cuerpo. La cabeza sabe las limitaciones de su cuerpo y no lo expone a peligros innecesarios. Cuando tenemos niños pequeños en casa, ¿qué es lo que hacemos? Que tapamos todos los tomacorrientes, ¿no? Ponemos todas las cosas de vidrio, las alejamos de los niños. ¿Para qué? Para evitar accidentes, ¿no? Entonces nosotros estamos cuidando que no ocurran esas cosas con los seres que queremos, pero lo hacemos también con nuestro propio cuerpo, porque usted sabe, la experiencia le dicta que, por ejemplo, si usted va sin zapatos al refrigerador y agarra la puerta, ¿qué le va a pasar? Le puede agarrar la corriente. La cabeza le dice, ponte zapatos, porque te va a agarrar la corriente. Entonces la cabeza le avisa y le dice para cuidar al cuerpo. Entonces es nuestra función como hombres cuidar a nuestras esposas en todo momento. Ser cabeza significa guiar, ser líder, no ser un jefe ni un dictador. Mis hermanos, el hombre debe representar al Señor con dignidad para que la esposa pueda someterse a Él sin quejas. Mire lo que dice Efesios 5:22. Vaya conmigo a Efesios 5. Aquí se confirma una vez más este pasaje. Dice el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces aquí está diciendo que la iglesia está sujeta a Cristo porque Él es su Salvador, porque Él hizo algo por ella, ¿no? Le demostró su amor. Entonces, asimismo, nuestras esposas, mis queridos hermanos, van a poder someterse más libremente a su esposo si es que él representa con dignidad a Cristo en su vida. Estamos llamados a representar a Jesús, al Salvador, dentro de nuestro matrimonio. Entonces, muy difícilmente, si usted está imitando a Cristo, su esposa se va a rebelar en contra de usted, porque usted no estará abusando de ella, usted no estará despreciándola, tratándola mal. Entonces para la esposa será mucho más fácil someterse a un hombre que la trata como si Cristo mismo estuviera presente. Amén. Entonces de eso se trata ser cabeza, mis queridos hermanos. Otro rol que vamos a ver, que es amar a las mujeres como a nuestros propios cuerpos. Este fue un tema que me hubiera gustado tratar en la sesión pasada, pero no nos alcanzó el tiempo. Pero vamos a ver, Efesios 5, ahí mismo, el versículo 28, en adelante, dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La palabra de Dios es bien clara. Tenemos que amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, ¿no? Usted se cuida, ¿no? Cuando usted tiene dolor de cabeza, usted busca solucionarlo. Cuando usted tiene hambre, usted busca solucionarlo, ¿no? Si usted tiene sueño, ¿qué hace? Se va a dormir, ¿no? Entonces, tenemos que amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. Versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bastante claro el versículo, ¿no? Por ejemplo, yo amo tanto a mi esposa que cada vez que puedo le compro una parrillada, ¿sí? La amo tanto que cada vez que puedo le compro una parrillada, porque me estoy amando a mí mismo y a ella también, ¿no? Yo le doy ayuno a la mía. Entonces,
yo la trato a ella como mi propio cuerpo. Entonces a mí me gusta la parrillada y yo también le compro a ella su parrillada. Bueno, un pequeño ejemplo, mis hermanos. Luego dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es interesante la cantidad de pasajes bíblicos donde está esta misma idea, ¿no? De que el hombre se une, se pega a su mujer y deja a su padre y a su madre para iniciar esta nueva relación. Son varios pasajes de la Biblia en diferentes libros donde está este principio, mis hermanos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que amarlas como nuestros propios cuerpos. Cuando usted tiene la cutícula, ¿no? Cuando usted se la arranca más de lo debido, ¿qué pasa? Es un dolor, ¿no? Horrible. Y cuando usted tiene un uñero, siempre se pega en el uñero, ¿no le pasa eso? Siempre. Usted tiene un problema en un dedo y ese día se golpeó 10 veces el dedo donde tiene el problema. Entonces, ¿eso qué nos avisa? Que estamos alertas a nuestro cuerpo. Cuando algo no está bien en alguna parte de nuestro cuerpo, el cerebro nos avisa, la cabeza nos avisa para que tengamos más cuidado. Entonces, si vemos en nuestras esposas alguna necesidad, algún dolor, algún problema, como cabeza tenemos que estar mandando órdenes a nosotros mismos para poder proteger a nuestras queridas esposas, mis hermanos. Otro rol, o una parte que tiene que ver con esto de amar a la esposa es no ser ásperos con ellas. Colosenses 3:19 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estaba chequeando este versículo hoy día en internet, y esta es una traducción no muy apropiada, aunque es buena, de no ser áspero, porque uno piensa que debemos ser como suaves con ella, ¿no? Áspero es como una lija. ¿Qué es áspero? Áspero es una superficie áspera, algo que roza, algo que lastima. Abrasador. ¿Sí? Es como una lija, ¿no? Pero en realidad el sentido bíblico de esta palabra no es esa, no es aspereza, es amargura. La idea bíblica es: no las hagan amargar, no les hagan una vida amarga a sus mujeres. Eso describe mejor lo que significa, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. En otras palabras es: maridos, amad a vuestras mujeres y no las hagan amargar. ¿Por qué? Porque a través de un maltrato hacemos que su corazón se llene de amargura. Y por eso les decía al principio, ¿no? Qué tristeza cuando vemos mujeres que llegaron felices a su matrimonio y después tienen tanta amargura en su corazón. Es por eso, porque los hombres no las trataron. Se terminó la luna de miel. Y empezó la de hiel, ¿no? De la luna de miel a la luna de hiel. Otro factor importante que tiene que ver con esto, mis hermanos, en 1 Pedro 3:7, tenemos que vivir con ellas sabiamente, dándoles honor. Dice así, el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro nos está dando una cátedra de cómo tratar a nuestras mujeres en un solo versículo, mis hermanos. Es una cosa impresionante. Dice que debemos vivir con ellas sabiamente. Sí, se necesita más que inteligencia para vivir adecuadamente con nuestras esposas. Se necesita ser sabio. Sabio. ¿Qué significa sabiduría, mis hermanos? Significa saber aplicar lo correcto en el momento correcto. Porque usted puede ser inteligente para lo malo, ¿no? Pero usted no puede ser sabio para lo malo. La sabiduría solo se aplica para lo bueno.
Entonces, en este caso, usted tiene que vivir con ella sabiamente, pedir mucha sabiduría al Señor. Dice que debemos darle honor como al vaso más frágil. La porcelana más fina que usted tiene en su casa, ¿a dónde la tiene? ¿Ahí debajo de lavaplatos? No, ¿dónde está? Bueno, si es que llegásemos a tener una porcelana china. Él nos dice allí, ¿no? Dándole honor como vaso más frágil. Estábamos con esta idea de la fragilidad de la mujer, y por lo tanto nuestro deber es protegerla, cuidarla y no permitir que nada malo le pase. Y luego dice también que son coherederas de la gracia de la vida. Y eso habla de que somos uno en Cristo, en la situación posicional. Espiritualmente hablando, posicionalmente estamos en Cristo, somos coherederos. Y luego dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso es importante porque ¿qué es lo que ocurre en muchas parejas cristianas? Yo recuerdo, y era un pastor del que les voy a hablar. Él decía algo así como que yo estoy bien con el Señor. Allá yo no voy a dar cuentas por mi esposa. Ella tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Y me llamaba la atención porque él tenía esa actitud. Y obviamente, como pareja no estaban bien. Entonces, si tú no estás bien con tu esposa, aquí dice claramente que esas oraciones van a tener estorbo. En otras palabras, no hay una comunicación directa con Dios cuando la pareja está mal. Eso se confirma con el principio bíblico que dice el Señor que cuando traigas tu ofrenda al altar, ¿qué hay que hacer? Deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y luego regresa y ofrece tu ofrenda. ¿Cuánto más nosotros como esposos? Yo no podría venir y parar, quizás lo podría hacer, pero internamente estaría carcomiéndome emocionalmente pensando que estoy peleado con mi esposa, no me he reconciliado con ella, no le he pedido perdón y sin embargo estoy aquí adelante hablándoles a ustedes del perdón, ¿me entienden? Sería una completa hipocresía. Yo tengo que practicar en casa lo que voy a venir a hablarles aquí. Ahora, es otra cosa que ella no quiera perdonarme, ¿sí? Pero yo ya puse mi parte. Quizás ella quiere estar un día más o dos resentida, pero yo ya hice mi parte. Y voy a seguir insistiendo hasta que ella pues decida perdonar. Dime, Armando. No, sigue. Sí. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, para que nuestras oraciones fluyan de la tierra al cielo, nuestra relación de pareja tiene que funcionar bien. Nuestra relación de pareja tiene que ser transparente, correcta. No perfecta, porque nadie es perfecto. Pero sí tiene que haber un compromiso de ambos de buscar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Bien, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Vamos a seguir viendo más aspectos de esto, de qué significa amar a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos.